Muy bien. ¿Cómo les fue? Pues, De fin de semana, pues, nomás escucho el no. Pues, nomás estoy esperando a que entren más, porque son muy impuntuales. Son peor de impuntuales que yo. pues es que acabamos de terminar con la misa, sí. ¿Y todos se fueron al baño o se fueron a comer? Sí, es que pues estábamos en clase, ya nos dejó salir ahorita tardecito. Ay, no, ya voy a empezar a pelear con los maestros, pues. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Dije, nomás estoy esperando a que entren más porque son muy poquitos. Ahorita iniciamos. ¿Hicieron? ¿Ya entregaron su tarea? Voy a revisar. Sí, mis. ¿Cuál? ¿Qué tarea? ¡Ay! Sinvergüenzas. Hola, maestra, buenas tardes. Buenas Y ese tardes. fue Hugo, Miss. ¿Cómo está? Yo escuché a Hugo. Sí, Difícil yo de también. creer, Miss, porque fue Huguito el que dijo de creer. eso. Ah, caray. Va a llover Pero sí, hoy. sí la hice. Cuenten el chisme. Estoy revisando, ¿Está Miss. revisando la tarea? Voy a Pero poner- ya le enviaron todos, ¿no, maestra? ¿Eh? Ya le enviaron todos, ¿no? Voy a ver, en eso estoy aquí. Yo ya, Miss. Ay, quisiera Salió- que- Salió perrona la tarea. Ay, Dios santo. Voy a evidenciar a quien no la entrego. Miss, Sí, quémelos. dice Ole. Keisa que no tiene internet desde la mañana y ya se le acabaron sus datos. Ay, Y ya no puede entrar a su clase. ok, muy bien. Gracias por avisar. Déjenme ver a quién voy a balconear. Supone que son 33. Tenía que ser. Nomás me faltó uno, muchachos. Nada ¿Quién, más quién? uno. No ¿Quién, quiero quién? balconear, no. No soy ¿Quién? tan mala. ¿Quién? No soy tan mala para andar balconeando. Pero no anda por ahí Jesús Roberto. No está ni muchachos. No es que yo sea mala, nomás estoy preguntando si está. Luego ustedes están de mal pensados. No diga que se enoja. ¿Quién? No, nada, maestra. Nada. ¿Quién es la buena? No, nadie. El bueno, porque pues ahora es válido. Ok, ya van llegando más. ¿Cómo les fue con la tarea? Bien fácil, ¿verdad? Bien difícil. Pues, Papita. ¿Dónde la ¿Qué encontramos? referencias? ¿Cómo ves? está sencillita, maestra. Sí, muy fácil. No. ¿Por qué no? ¿En qué batallaron? En la las subdisciplinas. económica. Las últimas dos. Y las Si ustedes creen que se hablan todos al mismo tiempo, yo les voy a entender. En las subdisciplinas. En las Todas tenían oficinas. casi las mismas. Subdisciplina. Ajá. Sí, Miss, en esas había unas que no se encontraban tan fácil. Pero ¿a poco no encontraron que, por ejemplo, habían unas que se relacionaban con alguna otra ciencia? Pues Ah, es que sí. todas sí. las atómicas. Como Sí. Por ejemplo, en una yo vi que proteómica y decía que se relacionaba con metabolómica y otras así. Pues es que de hecho todas se relacionan. Ahorita vamos a ver Sí, por qué es es, lo que yo es bien entendí. importante que no solamente, por ejemplo, la genómica tenga cierta función, se tiene que relacionar a fuercita con todas las demás, si no, no se cumple el objetivo deseado, que es, en el caso de la medicina, pues, dilucidar diferentes tipos de enfermedades, tratamientos, diagnósticos, y en el caso, por ejemplo, de otras áreas como la de los alimentos, farmacéutica, es importante que todas las ómicas estén integradas, estén de la mano. Con una no sola no se puede. Aunque hay algunas, como en el caso de la genómica, que fue la primera, de todas formas, con ella sola no se puede, porque solamente nos da un resultado, digamos, previo al objetivo deseado, ¿sí? Entonces, bueno, ya tengo 28, ya con eso, ya es mayoría, ya el que entró y el que no, pues ya, vaya. Entonces, vamos a compartir aquí esto para que vayamos viendo. Creo que nos quedamos en la cuestión de, ay, espérenme. Ay, nos quedamos aquí, ¿verdad? No es cierto, aquí. Sí. Ahí. Ok. Muy bien, entonces fíjense, hablamos acerca de que son
3 ciencias o 3 ómicas las más utilizadas, pero ustedes vieron en el cuadro comparativo que son diferentes y son más, ¿sí? No son las únicas, pero para fines de lo que a nosotros nos interesa, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Entonces, habíamos hablado acerca de las ómicas. Ay, espérenme, porque, espérenme. Es que yo siempre aquí es donde comparto y me pierdo, espérenme. Porque no estoy grabando, porque no me dicen. No sean así. No nos habíamos dado cuenta. Ay, muy mal, muy mal. Ahí ya estoy grabando, ahora sí. Ay. Y aquí pierdo media hora. Ay, no les digo, muchachos. No Chale. encuentro, la hora no encuentro donde se dice que se comparte. En la parte de abajo, ¿no, maestra? Ahí está, ya lo encontré. Es que se me perdió, se me ausentó. Ok, entonces fíjense bien. Aquí estamos otra vez. ¿Sí se ve? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, como les decía, es bien importante que conozcamos cuál es la función de todas estas ómicas. Entonces, básicamente nos va a permitir... Ay, ¿no se tapó la presentación? ¿No? No, No, pero si cambió de diapositiva, no subía. no. Nada más les preguntaba si había alguna es que como tengo varios archivos aquí abiertos, no, nada más es la pura presentación la que se ve. Sí, de pura presentación. Ok, entonces fíjense bien, chicos, en el caso, ya hablamos que las ómicas, pues básicamente van a permitir el estudio de diferentes tipos de moléculas, ¿sí? Las cuales, pues, van a estar básicamente, pues, implicadas, en el funcionamiento de un organismo. ¿Para qué es importante esto? Pues para entender, las diferentes causas de diferentes enfermedades, ¿sí? Entonces, en las últimas décadas, pues sí ha habido un avance grande en cuanto al estudio de muchos tipos de genes, de proteínas y metabolitos. Lo que ha permitido que tanto la genómica como la proteómica y la metabolómica hayan, hasta cierto punto, pues hayan ido evolucionando de forma adecuada, ¿sí? Entonces, se supone que, como les comentaba, es importante el entendimiento de este tipo de ómicas porque eso nos va a permitir entender los diferentes tipos de enfermedades y sobre todo hacer un diagnóstico pues temprano, así como también evitar el que haya decesos por diferentes tipos de enfermedades. Desafortunadamente, por ejemplo, nosotros en nuestro país todavía se considera que nosotros tenemos un sistema de salud un poquito más correctivo que preventivo. Y eso, pues, el riesgo es precisamente el hecho de que con este tipo de ciencias se puede prevenir, no solamente corregir, sino prevenir que alguna persona tenga alguna enfermedad. Les digo, nosotros desafortunadamente somos más correctivos que preventivos. Y es en todo, no solamente en cuestión de salud. Entonces les digo, pero es muy importante por eso conocer. Entonces, ¿por qué? Porque ya una vez que se tenga bien desarrollada la función de cada una de estas ómicas, en el caso de la medicina, pues se podrá convertir una medicina personalizada, ¿sí? Donde cada tratamiento que tenga la persona, pues sea en cuanto a su información genética y sobre todo al medio ambiente, que también es muy importante y que vamos a ver cómo varía dependiendo de las variaciones, valga la redundancia, de las variaciones de un solo nucleótido. Eso es muy importante, ¿ok? Entonces, vamos a ir definiendo. Es que si lo pongo en grande, luego se me va perdiendo. Entonces, fíjense, en el caso de la genómica, ustedes ya vieron cuál era la función de la genómica. Es básicamente el estudio del genoma, ¿sí? Esta es una de las ómicas que fue la primera en crearse, ¿sí? En comparación, pero a partir del estudio de esta ómica, pues fue como se estuvo generando en otro tipo de ómicas como la transcriptómica, la metabolómica, entre otras, ¿ok? Entonces, como les decía,
en los últimos años, pues sí ha habido un gran avance. Ustedes pueden buscar en internet y van a encontrar un sinfín de información respecto a lo que es este tipo de herramientas o ciencias o áreas o disciplinas. Sí, van a encontrar mucho, incluso hasta fotos ahí, montones. Entonces, ¿por qué creen ustedes que esto ha sido de gran avance? ¿Por qué se imaginan que esto, en comparación con otro tipo de ciencias, no se ha quedado esta parte estancada? Y me refiero a todas las ómicas, no solamente hablar de la genómica. ¿Por qué creen ustedes? Porque se han actualizado más técnicas o ya hay más equipos o hay más estudios donde estén más patentado, dar un cierto estudio. Sí. También puede deberse a la variabilidad genética, ¿no, maestra? Que se ha ido marcando y se ha visto con el paso de los años. A lo mejor antes, no sé, las personas de Europa les era muy complicado viajar a América y quedarse o asentarse y reproducirse. Entonces, ahorita con la globalización, hay personas de todo el mundo conviviendo con otras personas que a lo mejor pueden procrear una familia y esa familia va a adquirir nuevas características o esa variabilidad genética que los científicos pueden estudiar, ¿no? Así es. Entonces, todo esto que ustedes me acaban de mencionar, todo eso va de la mano, ¿sí? En los últimos años, le digo, pues sí ha habido un gran desarrollo en cuanto a la tecnología y algo bien importante, que ahora como les decía, por ejemplo, con la genética, ¿en qué es lo que se enfoca la genética? En estudiar los diferentes tipos de genes y estos tienen alguna función específica para desarrollar cierto tipo de patología, ¿sí? Pero hasta ahí quedaba la cuestión de la genética. Cuando ya intervienen estas áreas como las ómicas, entonces aquí se dan cuenta que no solamente el genetista es el que tiene que hacer el trabajo, o sea, que aquí ya hay un conjunto de personas especializadas en diferentes áreas como es la genética, como es la bioinformática que ustedes ya vieron, como es en el caso de los biólogos, de los químicos, y algo bien importante, como este tipo de tecnologías utilizan bancos de datos, software, pues posiblemente haya algún científico en área biológica que no va precisamente a conocer o a saber el diseño de diferentes tipos de softwares o de aplicaciones para poder a la hora de obtener esos datos de los análisis, pues poder interpretarlos, porque muchos de los problemas en cuestión de ciencia son esos, que se tienen grandes computadoras y grandes paquetes de diseño de software para determinar diferentes tipos de genes, pero muchas de las veces no se saben interpretar. Entonces, gran parte también de los avances es ese conjunto de profesionistas que ha ayudado a que avance. Por eso avanzan muy rápido este tipo de tecnologías. Entonces, como les decía antes, ¿qué era lo que sucedía? Antes se estudiaban regiones, digamos, pequeñas, y por ende, pues se detectaban pocos genes y se conocía, por ejemplo, si había un cambio o mutación, como les decía ahorita, pero ahora ya no. Ahora a partir de la secuencia del genoma completo, pues ya se pueden conocer qué función tienen estos genes, pero como les comentaba en la clase pasada, dijimos que el 99% del 100 del genoma es similar entre todos nosotros y que el 1% es lo que nos hace diferentes, pero también digamos que es un 1% que aunque sea uno, estamos hablando de millones de nucleótidos y también estamos hablando de una variación muy larga porque ese 1% ya dijimos que es la variante de un solo nucleótido, ¿sí? Lo que conocían antes como SNPs o polimorfismo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este tipo de variantes y cuál es la desventaja? ¿Qué creen ustedes? Si estamos hablando de que ese 1% es lo que nos hace diferentes, ¿cuál es la ventaja o la desventaja? Bueno, lo que estamos viendo en el cuatrimestre pasado
Como las personas afroamericanas son más propensas a cierta enfermedad porque sus proteínas no están bien codificadas por polimorfismos. ¿Cómo qué ejemplo, Sergio? No estoy seguro, pero creo que las personas afroamericanas sufren de poco nitrato, les falta nitrato en la sangre o algo así, y tienden a morir más jóvenes que las personas blancas en Estados Unidos. Y eso es nada más por la descendencia. Y los polimorfismos son los que causan esas muertes prematuras o falta de oxigenación en la sangre, nitrógeno. Ok, entonces ahí estamos hablando de una desventaja, ¿sí? Es que siguen entrando, chicos, espérenme tantito. Entonces estamos hablando ahí de lo que nos dice Sergio, es que esa podría ser una desventaja que aunque sea un 1%, a ciertas razas las hace susceptibles a diferentes tipos de condiciones, ¿ok? ¿Cuál podría ser una ventaja? Pues la misma. Si hay una raza que es superior, por digamos. La otra va a ser. O sea, podríamos sacar, es decir, si estos tienen tal gen y se puede, no sé, proporcionar en forma de hormona o de alguna manera suministrar a las personas que tienen ese daño, se corregiría el daño usando el ADN. O añadiéndoles las células para poder prevenir ese problema que tienen, ¿no? Eso puede ser una ventaja. Tanto diagnosticar como tratar una enfermedad. Okay. No sé, quién sabe. Sí, pues es que es cierto. Es que tal vez ese 1% que mencionan que con lo de la raza afroamericana, los asiáticos y todo eso somos más propensos entre razas a sufrir ciertos padecimientos. Ya dijo Sergio que la falta de nitrato en la sangre de la raza negra, los asiáticos que creo he leído que tienden a veces a sufrir un poco de deformidades congénitas de tipo craneales. Ya ve que a veces, pues como dicen, tienen las cabezas chistosas y así. Creo que en ese 1% que nos hace diferente a la especie humana es esa misma diferencia entre razas. Pues depende también de dónde estemos localizados, de nuestro medio inmediato también. Es un factor muy importante que influye en que todo esto se dé, ¿no? Influye en cómo los genes, de hecho se relaciona mucho con epigenómica, perdón, el ambiente es un factor muy importante para la activación o desactivación de ciertos genes de reguladores. No, pues ya usted de la clase mejor. ¿Hasta dónde se fue? Ya recordé un ejemplo más fácil. Los vikingos. Los vikingos, como eran en zona nórdica, el sol casi nunca daba y ellos tenían una deficiencia de vitamina D. Y la vitamina D lo que hace es que creo que ayuda a absorber el calcio en los huesos. Y los vikingos lo que hacían era tomar salmuera de salmón o no, un aceite de salmón o sardina, bacalao, de bacalao. En cual les daba la vitamina D para asimilar el calcio y así nunca sufrían de deformidades. O sea que ellos ya lo estaban aplicando sin saber que lo están aplicando. Ok, muy bien. ¿Cuál es otra de las desventajas ahorita? Es que ustedes solo se entran al tema y a mí me gusta que entren en estos temas porque me emociona saber que leen algo o que vieron, aunque sea un documental o como sea, pero eso es bien importante. Todo eso que ustedes me acaban de decir significa que ese 1% nos hace susceptibles a diferentes tipos de enfermedades o nos hace resistentes a diferentes tipos de enfermedades. Sí, todos esos ejemplos que ustedes pusieron, eso es lo que significa ese 1%, esas variantes. Sí, por eso les decía, ¿cuál es la ventaja y desventaja? Ahora, en el caso de nosotros, aunque ya estamos ahí un poquito, tenemos una mezcla de razas o de sangres, ¿a qué nosotros principalmente estamos propensos? Ya me hablaron de los vikingos y de los de raza negra. ¿Nosotros a qué estamos? A cáncer de sol. De sol, de piel. Cáncer de piel. Cáncer de sol. Ajá, bueno. A cáncer de piel. Lo acaba de descubrir Liz con no sé qué tipo de ómica, pero ella ya descubrió un nuevo tipo de cáncer. No.
A cáncer de piel. Cáncer de piel. ¿A qué otro tipo de enfermedades? La diabetes. Asma, ¿no, maestra? Diabetes, hipertensión también. Las enfermedades gastrointestinales. Sí, también. Problemas cardiovasculares. En el caso de las gastrointestinales, ¿se puede decir que se debe a tipos de variaciones de un solo nucleótido? No, es más por la dieta de mucho picante. Pero Sí. el picante, bueno, el que es natural, al contrario, tiene una función reguladora en el intestino. ¿A qué se deberá entonces? Comemos. Es que son los excesos. Son los excesos, maestra, sí. Ok. Los excesos y algo bien importante, ahorita que hablaban de enfermedades gastrointestinales, es la falta de higiene en la preparación de alimentos. Por eso se da en mayor cantidad en nuestro tipo de población, en nuestra población, perdón, la aparición de este tipo de enfermedades. Entonces, lo más común ahorita que conocemos todos, pues es la diabetes, hipertensión, obesidad, ¿sí? Pero también había escuchado que el consumo de sal no es el que hace, pero el cáncer del colon. ¿El consumo de qué? Consumo de sal. De sal. Cáncer del colon. El consumo de sal. Ah, caray, yo no, la verdad no tenía conocimiento de eso. Cloruro de sodio, pues. Sí, yo no he escuchado nunca que haya, bueno, usted si nos encuentra la referencia nos las envía porque yo no tenía conocimiento de que había una asociación entre el cáncer de colon con el consumo de sal. Según yo era más bien por problemas de un sistema inmunológico o de una microbiota disminuida, que claro que se puede disminuir por diferentes tipos de factores, como la alimentación o también factores externos como el estrés. Sí, de eso sí tenía conocimiento, pero tanto como el consumo de sal no. Lo que sí es en cuanto a la hipertensión o la retención de líquidos es el consumo, el cloruro el consumo de cloruro de sodio. Ok, respecto a lo que ustedes me acaban de comentar, estamos hablando de que el 1% corresponde a estas variaciones de un solo nucleótido. En el caso de las mutaciones, ¿cuál es la diferencia en cuanto a porcentaje? ¿Como en el caso de qué? Perdón, maestra. En cuanto a porcentaje, la aparición de mutaciones. ¿Y cuál es la diferencia? Eso se supone que ustedes ya lo vieron, ya llevaron biología molecular, ya llevaron genética, bioinformática, entonces todo eso ustedes ya lo saben. Menos del 1%, ¿no? ¿Menos del qué? Menos del 1%. Menos del 1%. ¿Cuál es la diferencia respecto a las variaciones o SNB? Que se puede heredar, ¿no? ¿Qué se puede heredar? La mutación. La mutación. Bueno, la enfermedad del gen. Ok, y en el caso de las variaciones de un solo nucleótido, ¿no pueden ser heredables? Pues esperemos. No sé, mis. A ver, ilumínenme porque yo no sé nada de eso. No diga eso, maestra. Ni nosotros. ¿Cómo que no? El cáncer de piel con cáncer de sol. El cáncer de sol, sí, esa la vieron en... Qué épico. Preguntar en qué clase. A ver, chicos, respóndanme esa pregunta porque yo no sé absolutamente nada. ¿Cuál pregunta? De que cuál es la diferencia entre mutación y los SNB, o sea, la variación de un solo nucleótido. Ya me dijeron que la mutación puede ser heredable. Mi pregunta es que si las variaciones de un solo nucleótido no. Esa es mi pregunta. Creo que las mutaciones son las mutaciones son causadas por todos los factores demás naturales. Que no participan, por favor, respóndanme porque nada más tengo aquí a estos niños diciéndome y se están volviendo locos y los demás. Si no me equivoco es porque los SNP nada más tienen 2 posiciones, ¿no? 2 posiciones, ¿y eso qué significa?
¿Cómo me explico? Hay un dibujito donde ponen Póngale bien. ¿A que les doy chance? A ver, díganme. Se lo leo. Aquí A lo ver. tengo, pero no entiendo. No. Dice, la forma más común de variación del ADN del genoma humano es un polimorfismo, un SNPC por sus siglas en inglés, bla, bla, bla. Sí. Dicho de manera sencilla, es la sustitución de una base púrica o una pirimídica por otra, en una determinada posición de la cadena. Generalmente son bialédicos, es decir, solo existen de dos formas alternativas para cada determinado sitio dentro de una población. Pero no entiendo. Por ejemplo, yo Luego viene una dice imagen. que no proporcionan información sobre genes específicos, que simplemente indican una localización cromosómica que es probable que esté asociada con un fenotipo dado, pero no dice si se puede heredar o no. A ver, ustedes con lo que acaban de Esa es la diferencia entonces. ¿Cómo? En polimorfismo no cambia una alteración real al fenotipo o al genotipo. Solo indica una sí daña al fenotipo. Ajá. Pero no al genotipo. Entonces. Ay, no sé qué. Híjole, ya me volví a hacer bolas. Un polimorfismo no afecta directamente al fenotipo, pero una mutación sí. Ajá. Ok. Bueno. Ajá. Ok, entonces ya. Entonces. Esa es la diferencia, maestra, que uno... Sí, esa es la diferencia. Uno puede... ¿Cómo le puedo explicar? Uno afecta al genotipo directamente, ocasiona las enfermedades, mientras que el polimorfismo solamente, pues es como quien dice, un capricho, la naturaleza que en realidad no te va a hacer daño. Simplemente está A ver, ahí. fíjense bien. Podemos llamarle capricho. Yo creo que más bien la mutación es un capricho de la naturaleza, pero estamos hablando que un SNB es una parte de nuestro genoma que puede ser susceptible a enfermedades o sirve como protección de enfermedades, ¿sí? Fíjense bien, cuando una mutación está dada, ¿es reversible? No. No. En el caso de los nucleótidos variantes, en este caso los SNBs o los polimorfismos, como quieran llamarle, pueden variar, como su nombre lo dice, por condiciones externas, ¿sí? Como les digo, podemos nosotros como mexicanos estar por nuestro genoma y por todos los estudios que ya se han hecho, que nosotros somos propensos a otra vez a diabetes, obesidad, hipertensión, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Porque no a todos nos da las mismas enfermedades, porque existen estas variaciones que van a derivar en una enfermedad respecto a esos factores externos, llámese mala alimentación o estilo de vida, lo englobamos en estilo de vida, ¿sí? Acuérdense que el estilo de vida lo hemos definido como nuestra alimentación, sedentarismo, y estrés y contaminación, ¿sí? O sea que, por ejemplo, en eso entra cuando, que una persona que no consume chile y le quitan que el apéndice a la persona que consume demasiado y no se la han quitado. ¿Eso también es un ejemplo de eso? O sea, por ejemplo... No, ese es un daño que se hace por la ingesta, pero aquí lo que estamos hablando es que todos estamos propensos. Usted nos lo explicó en la última clase. Todos tenemos los genes, en ese 1% están todos esos genes que nos hacen a nosotros susceptibles de cualquier ese tipo de enfermedades. De mí puede depender que yo controle o evite esa enfermedad de acuerdo a mi estilo de vida. Pero si yo no me cuido, me desvelo, me estreso, no como bien, sedentarismo, estoy muy propensa a que me dé cualquier de ese tipo de enfermedades. En el caso del apéndice, pues ahí ya es un problema más por alimentación o porque a lo mejor hay problemas en la cuestión digestiva, pero ahí ya es otro tipo de problemas, ¿sí? Pero no tanto por el hecho de
de que si a alguien le quitan el apéndice. Es que no le entendí bien, no sé si lo que quiso decir es que todos estamos propensos a que nos quiten el apéndice. No. A lo que o sea, como yo lo quise relacionar fue por decir así, de que hay personas que ni siquiera tienen, o sea, que están como que muy y que no tienen tantas preocupaciones, que no tienen tanto eso, y les da por decir un cáncer agresivo. Cosa que a personas que se estresan, que no se alimentan bien, que no hacen ejercicio en sí, no, o sea, no les pasa nada y duran mejor, tienen una mejor, se podría decir, que calidad que de vida, en qué forma, en que no les dan una enfermedad tan fea, por así decirlo. Nada más que acuérdese que en muchas de las ocasiones el cáncer también puede ser heredable. Y ahí es por eso les decía, vamos a definir qué es mutación, que es algo que con lo que ya no podemos intervenir en nada. Hay, por ejemplo, la diabetes. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? Está tipo 1 y tipo 2, ¿no? Tipo 1 y tipo 2. ¿Cuál es la que en cierto punto la persona puede, con una buena alimentación, con ejercicio, etcétera, etcétera, ser una persona normal sin una diabetes, aunque ya haya sido pronosticada? ¿La 1 no muestra? ¿La 1? No, la 2. ¿no? ¿Cuál es la heredable? La 2. Si mal no recuerdo. La 1, ¿no? Tiene chones Juan. A ver, piénsenle poquito. Según yo, diabetes tipo 1 es la que se hereda. Así es. Y si entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa persona ya haga lo que haga, ya no va a haber marcha atrás. Son gente que hasta desde pequeños ya están con la inyección de insulina. ¿Por qué? Porque no existe producción de insulina. En el caso de la otra diabetes puede ser que haya una producción de mala calidad de esa insulina, o que sea por una mala alimentación, falta de ejercicio, que va aunado a la obesidad, ácido, hígado graso, etcétera, etcétera. Sí, cosas que sí se pueden evitar, pero las que ya traemos de herencia, ahí sí ya no podemos hacer gran cosa, Liz. Entonces ahí es donde no quiero que se me confundan. O sea, el hecho de que usted me diga, es que una persona se alimenta bien, hace ejercicio, no se estresa y todo esto, pero le dio un cáncer agresivo, posiblemente es algo heredado. ¿Sí? Respecto a una que a lo mejor se estresa. Está bajo estrés. Todo lo contrario, pues igual no le va a pasar nada porque a lo mejor esas variantes le están dando cierta protección a diferentes tipos de enfermedades. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. No, yo me perdí. O sea, la mutación no puedes remediarlo. Se va a presentar la enfermedad y no va a cambiar. Si nada más que ahí es necesario saber si, ¿cómo les diré? Si hay una replicación de estos genes o de estas áreas donde se está haciendo la mutación y que está cambiando. Cuando se hace una mutación, acuérdense, ¿cómo es la determinación de las bases nitrogenadas? Adenina, timina, guanina, citosina. Adenina y guanina con citosina. Ok, ¿qué sucede cuando se intercambia una por la otra? Adenina con guanina. Cuando no es la que le corresponde, ¿qué sucede? Una mutación y además de que... Una mutación. Una mutación. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Se va a seguir replicando de forma errónea el ADN. Y entonces ahí en automático, Dulce, pues va a ser muy complicado que sea, digamos, de forma reversible esta mutación y puede llegar a ocasionar una enfermedad. Pero hay que saber qué tipo de gen es el que está afectado. Sí, para saber a lo mejor qué tipo de enfermedad es la que puede aparecer. Y en este caso son por eso la importancia del estudio de este tipo de ciencias, para saber cuáles son esos genes que sí realmente están ocasionando enfermedades, porque no significa que todos van a ocasionar algún daño o que puede ser hasta el mismo. Si hay familias que ya vienen ya por herencia, que ya vienen predispuestas al mismo tipo de cáncer, o a veces hasta un diferente tipo de cáncer, pero no deja de ser cáncer. ¿Sí?
Sí, son los llamados oncogenes, maestra. Así es, sí, pero ya vienen destinados y ahí sí por más que hagan, a lo mejor a lo que puede ayudar un buen estilo de vida es no tanto a curar, pero sí puede ayudar a que la calidad de vida sea mucho mejor que una persona que no se está cuidando, que no está cuidando ese estilo de vida. A lo mejor la calidad y el tiempo pues va a ser mucho mayor de vida a una persona que no se está cuidando y que trae toda la genética. ¿Sí? Pues sí. Ok. Chicos, se me va a acabar la sesión. ¿Se pueden conectar, por favor, otra vez? ¿Ya? ¿O hasta que se termine? Sí, no, ahorita por si me quedo hablando sola, pues ya saben qué es lo que tienen que hacer. Ok, entonces, ¿hasta aquí estamos bien, chicos? Sí. Entonces, como les decía, este tipo de ciencias, en el caso de la genómica, pues tiene sus ventajas, pero también tiene sus... Déjenme quito esto. Está aquí. Tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas. ¿Sí? En el caso de las ventajas, pues, ¿cuál es lo principal? Pues que se tiene la creación de nuevos métodos. Como les decía ahorita, muchos de los científicos de diferentes áreas se han unido precisamente y se han creado diferentes tipos de biobancos. En esos biobancos, de hecho, hubo un proyecto, creo que fue en el Reino Unido, donde en esos biobancos se trabajó con 500,000 personas y se hicieron extracciones de orina, de sangre, no recuerdo de qué otro tipo de fluido, pero lo que hicieron pues fue precisamente detectar los metabolitos, cuantificarlos y ver cuál era la función que se tenía en ese tipo de metabolitos. ¿Esto para qué puede servir? ¿Para qué se imaginan ustedes que sirve o es necesario un biobanco? Ahí están. Para esas muestras analizarlas y compararlas, dependiendo, por ejemplo, si son metabolitos, comparar esos, pues yo lo llamaría los metabolomas, ¿no? O las huellas metabolómicas de la evaluación diagnóstica que se pueden rastrear desde la dieta y los estilos de vida que llevan las personas. Por ejemplo, si una persona pues está enferma de cierta enfermedad, se analizan esas muestras junto con otras que tengan también síntomas o padecimientos similares, y pues a ella puede comparar, pues están presentes estos metabolitos en este padecimiento. Pues ya podemos de aquí determinar qué es esta enfermedad, cómo actúa, cómo intervienen estos metabolitos en este padecimiento y ¡zas! Y ya acabó usted la clase, muy bien. ¿Sí? Fíjense bien. Entonces, eso que nos dijo Alberto es prácticamente las principales ventajas, ¿sí? Acuérdense, el diagnóstico, el tratamiento o el tratamiento de la enfermedad. Otra de las desventajas es que con la aparición o con la, ¿cómo le diré?